bien, hermanos, les damos la más cordial bienvenida a una reunión más donde juntos somos la Iglesia de Cristo. Vamos a iniciar la segunda parte del tema titulado El bautismo. Y como sabemos, el tiempo son las 7:25, el tiempo para todos es muy valioso. Sabemos que el tiempo es muy importante y deseamos que usted no salga tan tarde acá para que, yo sé que algunos vienen del trabajo, no han comido, algunos no han visto a su familia y están hoy acá entre nosotros. Y no queremos que este tiempo se torne algo de maldición, no queremos que este tiempo provoque problemas en la familia, por lo tanto queremos ser precisos y concisos en la palabra. Quisiera que usted me acompañe en esta noche a leer el libro o el capítulo 15 de Génesis, el versículo 1 y 2. Si usted me acompaña a Génesis capítulo 15, versículo 1 y 2. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Deme un segundo acá porque estoy en otra versión. Leamos. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, mire lo que le dicen, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Verso 2, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Versículo 3, dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, o sea, descendencia, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este esclavo, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Verso 5, y lo llevó fuera. Ese es el versículo donde yo quiero que usted vea. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Verso 6, y terminamos ahí. Esta es la base de nuestra enseñanza hoy. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Oiga, solo por creer, le fue contado por justicia. Quiero que usted me acompañe ahora al libro de Romanos, capítulo 4, versículo 3. Porque, ¿qué tiene que ver todo esto que estamos leyendo con el bautismo? En un momento más lo hemos de aclarar. Romanos, capítulo 4, versículo 3. Y si usted quiere leer desde el versículo 1, para comprender un poco el contexto, vamos a leerlo. Dice la palabra, ¿qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne. Es una pregunta. Verso 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Fíjese bien, si él fue justificado por haber hecho un sacrificio de animales, los partió a la mitad, él tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Verso 3, mire lo que dice, porque ¿qué dice la Escritura? Ahora afirma, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Verso 4 y finalizamos ahí. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Ok, con esto yo quiero hacer dos énfasis. Número uno, el hecho de que usted se bautice es una obra, pero la obra no salva. Número dos, el bautismo es una marca, es una señal, es una muestra de nuestra fe con el Señor. Si no, seríamos como Abraham. Entonces, si Abraham hizo obras, tiene de qué gloriarse, pero dice, pero no con Dios, tal vez con todos los demás. Entonces, hoy en esta noche quiero avanzar explicando lo que la semana pasada estábamos hablando referente al bautizo. El bautizo es una seña o una señal muy importante. Y quisiera hablar de Abraham por un momento. Abraham era el hombre más rico. Él no tenía necesidad de cosas. Tenía todas las bendiciones materiales que quería. Él estaba sin hijo, sin prole. Y él dice, no es posible, no me has dado descendencia. Así que tomé una decisión. Eliezer, el Damaseno, mi criado, él heredará. Y Dios le dice, no, yo te he de dar un hijo. Para consecuencia de todo esto,
Abraham en el capítulo 17 hace un pacto con Dios. No olvide la palabra, hace un pacto con Dios. Sacrifica animales, los parte a la mitad y Dios le dice, así sea yo, como decíamos la clase pasada, si yo no cumplo la promesa que te di, que te he de dar un hijo, yo voy a terminar como esos animales partido a la mitad. Ahora usted recuerda que en esa visión hay una antorcha. Esa antorcha se paseaba por en medio de los animales partidos a la mitad, ese sacrificio. Esos son teofanías de Dios, parucías de Dios, como Él se paseó. Él es Dios. Escuchen lo siguiente, es importante que nosotros recordemos esto. La circuncisión que Abraham hizo como una marca en su cuerpo y el bautismo no son idénticos, tal como el Antiguo Pacto y el Nuevo Testamento no son idénticos. Recordemos bien esto, no son idénticos. Pero el pacto antiguo y el nuevo, estos dos pactos no están en guerra, hermanos. A mí me interesa que usted aprenda esto en esta clase de bautismos. El Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento no están en guerra. Analice esto. Estos dos, en realidad, uno viene a ser descontinuado por el otro, pero el que fue descontinuado viene a ser la base del Nuevo Testamento. O sea, no lo eliminan, sino está descontinuado. Es muy importante que usted sepa esto. El nuevo pacto no destruye al Antiguo Testamento, más bien lo culmina y se fundamenta sobre él. Así como en el tiempo pasado le pidieron a Abraham en su cuerpo hacer una marca, una seña, en el nuevo pacto ahora hay una marca, una seña, pero ya no es en la carne, literalmente ahora es en el corazón, en el espíritu del ser humano. Entonces yo quiero avanzar en lo siguiente. Escuche, ambos pactos, Antiguo y Nuevo Testamento, tienen señales externas de incluir al pueblo de Dios. En el caso de Abraham, no lo olvide, al circuncidarse había un pacto de inclusión. En el Nuevo Testamento, el bautizo ahora es un pacto de inclusión. No se parecen, porque uno es en la carne y otro es en el corazón. No se parecen en nada, pero sí llegan a un mismo fin. Incluyen a los que son el pueblo de Dios. Espero que esto esté quedando claro. Ambas señales tienen relación con los beneficios de la salvación que Dios lleva a cabo en la vida de los que creen en Dios. Ambos pactos, ambas marcas muestran los beneficios. Y hoy vamos a hablar de los beneficios del bautismo. Entonces, antes de llegar a ese punto, yo quiero hacer una nota. El acto soberano de Dios es crucialmente importante para conocer la significancia del bautismo. El acto soberano de Dios para crear una marca en el Nuevo Testamento. Es tan importante, hermanos, porque el Padre mandó a Cristo como el apóstol, el enviado, el mensajero, el que trajo la buena noticia, pero Él tuvo que morir para crear un nuevo pacto. Esto es algo muy importante. Ese es el acto soberano de Dios para crear una marca. En el Nuevo Testamento, y yo quiero que quede claro, el acto soberano de Dios para crear una nueva marca. ¿Cuál es el acto soberano de Dios? Enviar a su único hijo a morir en la cruz del Calvario. Oiga, no es cosa poca. Dios ha enviado a su hijo. Y de esa manera Él le da lugar a un nuevo pacto, a un nuevo diseño para su creación. De esa forma incluye a todos los que han de ser salvos. Si alguien es bautizado por un ministro que más tarde deja el ministerio y abandona la fe, esa persona no necesita volver a bautizarse. Si yo lo llegara a bautizar, Dios no lo quiera, y yo abandono la fe, usted no tiene por qué preocuparse de buscar otro pastor, porque mi pastor ya abandonó la fe, ahora hay que buscar a otro. No, usted no tiene que preocuparse por eso. Asimismo, la incapacidad del bautizado de llevar una vida ejemplar no malogra la señal. Si usted no logra vivir en santidad, si usted no vive como Cristo, eso no malogra. O sea, eso no hace que la señal del que prometió, Él se haga a un lado. Más bien, el pecador es el que se retira. No sé si comprendemos esto. Esto es muy importante también. Ahora, escuchen lo siguiente. La integridad de la señal se sustenta en la persona que hace la promesa. La integridad de las promesas van a permanecer en pie por la persona que hizo la promesa.
Usted solamente escuchó la promesa de Dios y se bautizó. O sea, las promesas se van a llevar a cabo por el que prometió. ¿Me doy a entender con esto o no? El bautismo nos da fe a la inclusión de ser injertados como el pueblo de Dios, y dos, para tener comunión con Él. Vamos a empezar a introducirnos a los beneficios. Número uno, me incluye. El hecho de que yo me bautice me hace tener paz con Dios, de que estoy incluido en la familia de Dios. Y dos, al estar incluido, tengo comunión con Dios. A esto los apóstoles le determinaron la comunión de los santos. Cuando usted se bautiza, tiene esos beneficios, muchos más que vamos a ver. Entonces el punto es esto: Él es el que hizo la promesa y Él va a sostener la promesa. Aun si usted se echara para atrás, Él dice, aun si nosotros, segunda de Timoteo capítulo 2 dice, aun si nosotros fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Y le quiero decir algo, ¿con quién permanece fiel? ¿Con nosotros, hermanos? Dios permanece fiel a su palabra, a Él mismo. Y si usted permanece en su palabra, los beneficios son para usted. Si usted se echa para atrás, su palabra sigue en pie, pero usted no va a recibir los beneficios. No sé si estamos comprendiendo esto. Fíjense con qué Dios tenemos relación. Es un Dios cual nunca antes usted va a conocer ni conoció. Escuche lo siguiente: una señal apunta a algo distinto a ella misma. Yo quiero hacer hincapié en el arco iris. Una señal apunta a algo distinto que ella misma, que esa señal misma. ¿A dónde apunta el arco iris, hermanos? ¿Qué señal apunta? ¿El arco iris salvaba a la gente o el arco iris recordaba la promesa de Dios que no iba a destruir a la gente con agua? Me doy a entender con esto. O sea, una señal no tiene el poder de salvar. Más bien esa señal le recuerda el poder de las promesas que se van a cumplir por el que prometió. Entonces su bautismo, de la misma manera, le tiene que recordar a usted que Él prometió que ya fue injertado como el pueblo de Dios. Y como hemos aprendido, Dios no murió en la cruz del Calvario. Cristo, que es Dios, no murió en la cruz del Calvario para simplemente dejarlo a expensas del mundo y la maldad y a ver cómo usted llega a la gloria. No, Él murió por los que va a llevar a la gloria. Por lo tanto, Él hizo una promesa y su bautizo le tiene que recordar todas las promesas que el Señor le ha hecho a usted. Eso es lo importante de bautizarse. Entonces vamos a avanzar acá. Es la señal que nos apunta hacia los beneficios de Cristo que recibimos por fe. La señal del bautismo nos apunta a los beneficios que recibimos de Cristo al que recibimos por fe. Ahora, por favor, vamos a empezar con la siguiente parte: el significado del bautismo. Recordemos una enseñanza que tomábamos el miércoles pasado. Hablábamos de la diferencia de Juan Bautista y del bautismo de Juan Bautista y el bautismo de Jesús. Y quiero empezar con la aclaración afirmativa. Juan bautizaba con un bautismo preparatorio que simbolizaba la limpieza del pecado del pueblo de Israel para conocer a Cristo. Por lo tanto, el bautismo de Juan Bautista es un bautizo que apunta al Antiguo Testamento. Escuche lo siguiente: Él llamó al pueblo de Israel a hacer un baño ceremonial y decirle, en ese baño tú demuestras que te has arrepentido de tus pecados, de tomar la ley como el derecho de estar cerca de Dios. Y Juan Bautista le dice, cuando tú te bautices, te has arrepentido de haber tenido tus obras por gracia, por justicia, por mérito, y ahora sí puedes conocer a Cristo, porque Él va a hacer la gracia. Escuchen la diferencia entonces. Era un baño ceremonial del Antiguo Testamento, era un baño preparativo para que el pueblo recibiera a Cristo. Ahora, ¿cuál es el bautismo? ¿Cuál es el significado del bautismo de Jesucristo? Por favor, comprenda usted eso en esta noche. Jesús en el Nuevo Testamento nos enseña que Él instituyó el bautismo. Como bien lo decíamos, Cristo a los 12 años ya discutía con los maestros de la ley en las sinagogas. Ya era un jovencillo sabio a sus 12 años.
¿por qué no instituyó el bautismo a los 12 años? Siguiente, ¿por qué no lo constituyó a sus 30 años cuando inició su ministerio? No lo hizo. ¿Por qué no lo hizo justamente en la cruz del Calvario? No lo hizo. ¿Por qué lo hizo después de resucitar? Él dijo, ahora sí, toda potestad, todo derecho, toda potestad me ha sido dada en los cielos, en la tierra. Y les voy a dar esta ordenanza: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí viene el punto. El bautismo de Jesucristo en el Nuevo Testamento es instituido por Él y es ordenado por Él para que todos los que creen en Él se bauticen. ¿Por qué nos bautizamos? Simplemente, respuesta corta, porque Jesús lo mandó. Y como aclarábamos, la diferencia de la mala doctrina de la Iglesia Católica Romana es que bautizan a un niño que no está consciente de pecado. Usted, cuando ya crece, usted está consciente que Jesucristo murió, que Jesucristo pagó el precio, el costo de sus pecados. Por lo tanto, cuando usted es un bebé, por más que lo bauticen del pecado original, eso no aplica. Es cuando nosotros estamos conscientes de nuestro pecado y cuando creemos que Él murió por nuestros pecados y no va a ser mi papá el que me va a llevar ahí, voy a ser yo como todos los que se bautizaron en la Biblia. Yo quiero bautizarme. El carcelero preguntó y dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Pablo le responde y le dice, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa, y bautízate. Entonces este es el punto, queridos hermanos. El bautismo del Nuevo Testamento es instituido por Jesucristo para admitir solamente en la iglesia visible a la persona bautizada. Hermanos, ¿saben? El bautismo es muy importante porque de esa manera sabemos quién pertenece al pueblo de Dios. Ahora, hemos aclarado una cosa. Aun si alguien no se bautizara y cree solamente en Cristo Jesús, estoy seguro que esa persona irá al cielo, porque el bautismo no salva. Pero qué bueno si usted se bautiza, porque de esa manera usted le muestra compromiso a Cristo. Ahora, hermanos, quiero dar un ejemplo quizá algo fuerte para algunos de nosotros. En el pueblo hebreo, una manera de demostrar que un matrimonio recién casado de verdad consumó el matrimonio bien, legítimamente, era poniendo sábanas blancas. Había virginidad de parte de los dos. Y en esa parte, al siguiente día, después de la intimidad física, los padres iban a ver y si había un manchado de sangre, entonces celebraban y hacían fiestas 7 días, dando vueltas. Escuchen lo siguiente, ellos habían consumado bien el matrimonio en santidad, que eso ya no se ve hoy en día. ¿A dónde quiero llegar con este ejemplo de consumar bien el matrimonio? Cuando usted no se bautiza, de la misma manera que alguien no se compromete con la chica y simplemente andan así en unión libre y todo lo demás, así es un creyente que viene a la iglesia y no se bautiza. No tiene compromiso con Cristo, simplemente es un simpatizante. Entra y sale cuando quiere. De hecho, yo he tenido en pláticas, no sé si decir el privilegio de escuchar, pero gente me dice, ¿saben? Yo no me quiero bautizar porque es que bautizarse es un gran compromiso. Es que bautizarme lo voy a pensar otro año más. Entonces la gente le rebusca y busca y busca la forma de escapar de Cristo, pero a la vez recibir sus beneficios. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando usted se bautiza, usted está comprometido con Cristo y tiene comunión con Él porque ya está injertado como parte de su pueblo. ¿Me doy a entender o no? Ahora, quiero avanzar. Estos son los beneficios, estos son los significados del bautismo. También el significado del bautismo es que, aclaro, el punto pasado, muestra visiblemente a la persona como parte de la iglesia. Cuando usted se bautiza, literalmente ya viene a ser parte de la iglesia. Es una muestra visible. Al usted bautizarse en el río y haber testigos, usted muestra una marca visible de que usted ya pertenece al pueblo de Dios. Ahora, siguiente, este es otro punto, número 3. Eso es una señal y sello del pacto de gracia
de su injerto en Cristo, de su injertación en Cristo. Cuando usted no se bautiza, yo le podría decir bíblicamente que usted no es injertado en la familia. Usted anda por allá, ahí dando vueltas. Y yo me baso para decir eso en Romanos 11. No vamos a leer, le dejo la tarea. Ahora sí que sea de una mente crítica y vea si lo que yo le estoy diciendo es cierto o no. Pero ahí habla del olivo silvestre, que somos nosotros los gentiles, y el olivo, que es el pueblo hebreo, el pueblo de Israel. Ahora escuche lo siguiente. Cuando usted se bautiza, también hay paso y hay parte de su regeneración del corazón. Eso yo no lo puedo explicar, eso lo hace el Espíritu Santo. Ese es otro significado del bautizo. Significa que usted va a ser un hombre, una mujer regenerada, no por el pastor, no por el que le bautizó, sino va a ser regenerado por el Espíritu Santo. Siguiente, también habla de la remisión de sus pecados. Remisión es el pago de sus pecados. Como Cristo paga sus pecados, al usted hacer ese acto de bajar a las aguas, ese acto habla de la remisión del pago de sus pecados. Así como Cristo, dice, sepultados en el bautismo de Cristo Jesús, así nosotros en el bautismo, como Cristo fue crucificado, somos crucificados juntamente con Él en el bautismo, al bajar a las aguas. Significa remisión de pecados, pago de sus pecados. Y también significa la rendición a Dios por Jesucristo. Usted se rinde ahora a Él. Cuando usted se levanta de las aguas, usted muestra, ya no vivo yo. Gálatas 2:20. Cristo vive en mí. Eso significa levantarte de las aguas. La rendición de usted hacia Dios por medio de Cristo su Salvador, para andar en una vida nueva. Ahora, escuche bien esto. Este mandato por institución de Cristo debe continuar en la iglesia hasta el fin del mundo. Por eso Jesús en Mateo 28, versículo 20 dice, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Hagan esto siempre, hasta que yo vuelva. Aunque pasen los siglos, hermanos, tenemos que seguir bautizando personas. Y aquí quiero hacer un llamado a los que ya se bautizaron. Recuerda tu bautizo. Si usted tiene como su Biblia ya guardada en el cajón viejo, ahí su Biblia arrumbada y empolvada, al igual que la Biblia, algunos no recuerdan su bautismo. Yo les quiero animar, recuerda tu bautizo. Recuerda tu bautizo. Y dile, Señor, gracias, porque esto habla de muchas cosas importantes para mí. Ahora, fíjese bien, quiero hacer una nota acá. En nuestro estado natural estamos fuera de la comunión con Dios, fuera de Cristo, no en una viva comunión o amistad con Él. En nuestro estado natural así estamos. Cuando usted se bautiza, sale del estado natural y usted vuelve a ser parte del pueblo de Dios. Quiero que usted lea conmigo Juan capítulo 3, el Evangelio según Juan capítulo 3, versículo 1. Miren lo que la palabra enseña. Había un hombre, esto lo hemos leído tiempo atrás, pero quisiera recalcarlo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Versículo 3, lea conmigo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, de verdad te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿A dónde estamos llegando acá? Estamos fuera de la comunión con Dios en nuestra naturaleza humana. Cuando llegamos a la iglesia estamos en nuestra naturaleza humana, hermanos. Cuando usted se bautiza, de verdad entra a una verdadera comunión con el Señor. Por eso yo le hago hincapié al bautizado de hace tal vez 10 años atrás, hace 30 años atrás. Hey, hermano, haz uso del bautismo. Recuerda con el bautismo los beneficios de las promesas de aquel que prometió y es fiel y nunca va a fallar. Eso es lo que quiero decir en esta noche para aquel que ya lleva muchos años de haberse bautizado. Desempolva ese bautizo. Vamos, echa mano de la fe. Tienes parte
con Cristo, porque tú te bautizaste por fe en Él. Ese es el punto. Y aquel que no se ha bautizado, yo te animo, bautízate, porque es muy importante bautizarse. No salva, pero es tan sublime bautizarse, porque te recuerda los beneficios de aquel que prometió, y Él es fiel y siempre cumplirá sus promesas. Entonces, miren lo que dice ahí: no puede ver, no puede entrar en el reino de los cielos si no nace de nuevo. Verso 4, lea conmigo. Nicodemo le dijo, pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo 5, respondió Jesús, de verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, hemos aclarado una cosa: no puede entrar no significa que el bautizo te hace entrar. Tú naces del agua y del Espíritu cuando crees en Cristo, y por ese motivo te bautizas. Tú obedeces a Cristo, porque Él dijo, id a ser discípulos, bautizándolos. Él le dice a sus 12 apóstoles, les doy una orden, vayan y enséñenle esto a las personas, que bautizándose me demuestran que ellos han creído en mí, que ellos tienen fe en mí. Ahora, hermano, por favor, lea el versículo 6 y finalizamos en el versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que, queridos hermanos, esta es la nota muy importante usted a recordar. Nosotros llegamos en un estado natural a la iglesia. De ese estado natural pasamos a ser un hombre espiritual, cuando usted y yo nos bautizamos. Usted es injertado cuando se bautiza. Una vez injertado, usted tiene comunión con el Señor. Esto es importante recordarlo. Ahora avanzo. Cuando las personas son llamadas a la fe en el Nuevo Testamento, tal como cuando Pablo y Silas le dijeron al carcelero en Filipenses, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, la palabra griega traducida como en, esa palabra en, cree en, significa en el griego eis, así como se oye, E-I, latina y S. Esa palabra eis significa cree adentro de Cristo. Cree adentro de Cristo. Ahora escuchen lo siguiente: a todos los que creen adentro de Cristo, en adelante, el Nuevo Testamento los describe como en Cristo. Cree en Cristo, ¿para qué, hermano? Para que estés en Cristo. Cree en Cristo para que estés en Cristo. Me gusta leer el libro de Colosenses, por favor, lea conmigo Colosenses capítulo 3, versículo 1. Voy a citar la palabra. Dice la Escritura: si pues habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Ahora, mire lo que dice el versículo 2. Léalo fuerte. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Verso 3. Porque han muerto y su vida está escondida con Cristo, doble candado, fíjese qué hermoso es esto. Por eso ei significa cree dentro de Cristo. Cree en Él, porque tu vida está escondida con Cristo en Dios. Cree en Él. El regalo más grande es la salvación eterna. No hay regalo más hermoso, hermanos, créanlo, no hay regalo más hermoso y lindo que el milagro de haber vuelto a nacer. Entonces, fíjese bien, voy a decir lo siguiente y vamos concluyendo. Beneficios del bautismo. Todos los que creen en el Señor Jesucristo entran a una unión espiritual con Él, de manera que estamos en Cristo y Cristo en nosotros. Miren lo hermoso del bautismo. Cuando usted se bautiza, usted ya está en Cristo y Cristo está en usted.
Esto no pasa en el no bautizado. Puede tener fe, pero el hecho de no tener compromiso puede entrar y salir, jugar y lo que sea. Ahora, no quiero decir que el que se bautiza no entra y sale. Nos ha tocado bautizar gente que después de bautizarse a los 2 meses se va fuera de la iglesia. Entonces, yo quiero animar que aquel que hizo la promesa, animarme a esto, aquel que hizo la promesa, él permanece fiel, aunque nosotros seamos infieles. Usted se puede ir a dar un remoján al mundo y después venir todo herido y decir, no, esta agua me sacó ampollas, urticaria, me sacó ronchas, me puso con sarna. Y el Señor dice, pues yo permanezco fiel, no a ti, hijo, a mi palabra, que yo he de salvar a todo aquel que creyó en mí. Y el Señor le perdona. Si alguno comete falta, abogado tiene para con el Padre, que es Cristo Jesús nuestro Señor. Esto es algo interesante, por si usted no había visto eso del bautismo. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué comunica el bautismo? Comunión con Dios y los hermanos. Ahora agrego la palabra hermanos. Escuchen lo siguiente. Al decir tener comunión con los hermanos, significa que tenemos una unión espiritual mística con cada uno de los cristianos que haya vivido o vaya a vivir en este mundo, porque todos pertenecemos al mismo cuerpo de Cristo Jesús. Esto es hermoso, hermanos. Tenemos una unión mística. Y yo he predicado tiempo atrás algo. Esto va a sonar un poco chusco, pero escúchelo bien. Para usted su hermano de sangre es más su hermano que el hermano que está aquí hoy en la iglesia. Pero le voy a decir algo. El hermano que está hoy aquí en la iglesia es más su hermano porque la misma sangre los compró, los redimió, les perdonó sus pecados y los llevará a la gloria, esa sangre. Por lo tanto, el hermano que está a la par tuyo es más tu hermano que tu hermano de sangre, por así decir. Por eso lo que le duele a tu hermano, literalmente al cuerpo místico, y no se espante cuando decimos cuerpo místico, pero es que esto es algo místico, hermanos. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Cuando hablamos de cosas espirituales, a eso en el término teológico le llamamos místico. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ahora, si usted se unió, el de allá, el de atrás, el de acá enfrente, el del medio, está unido con Cristo, somos un cuerpo con Él. Por eso, hermanos, quiero aclarar que cuando uno peca, toda la iglesia se mancha. Por eso, cuando usted venga a este lugar, tiene comunión con Cristo, dígale, Señor, hoy fallé, hice tal cosa, pensé tal cosa, dije tal cosa, y esto ha ensuciado la iglesia, perdóname, Señor, no lo permitas que ensucie la vestidura de toda la congregación, me arrepiento hoy. Hermano, todos los días tenemos que arrepentirnos, no solo el día que hicimos la oración de fe, todos los días, queridos hermanos, tenemos que arrepentirnos y ir con Cristo, porque ya tenemos comunión. La comunión no se nos dio solo para el inicio de nuestra fe, hicimos la oración de fe. La comunión se nos dio para gozarla todos los días con Cristo Jesús. Por lo tanto, queridos hermanos, quiero volver a recordar, si yo estoy en Cristo y usted está en Cristo, compartimos un vínculo, una unión, no solo con Cristo, sino uno con el otro. ¿Se da cuenta de lo que hace el bautizo? Nos hace ser una familia. Estos son los beneficios del bautizo. Ahora, hermano, el bautizo te ayuda a tomar la Santa Cena. Me hubiera gustado dar estas enseñanzas los domingos, pero no lo podemos hacer porque tenemos otras prioridades en los días domingos. El día domingo, dicho sea de paso, vamos a hablar de las finanzas. Tu corazón ante las finanzas. Vamos a hablar del segundo tema, quiénes deben ser los que cuentan las ofrendas y cuánto debe ganar un pastor. A partir de este domingo vamos a empezar a enseñar esas pláticas. Ahora, quiero que usted vaya conmigo y lea 1 Corintios, cuando digo que la Santa Cena tiene cuando digo que el bautismo tiene un beneficio de tomar la Santa Cena. Miren lo que dice 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14, por favor. Desde el versículo 12. ¿Quién recibe el Espíritu? Usted ya lo leyó en Juan 3, el que se bautiza. No puede nacer del agua y del Espíritu si no se ha bautizado. Ahora, mire lo que dice el versículo 12. 1 Corintios capítulo 2, verso 12. Dice la palabra, y nosotros, lea fuerte conmigo, por favor, 1, 2 y 3. Y nosotros
no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Verso 13, no olvide, el espíritu nos fue dado para saber lo que Dios nos ha concedido. Él nos guía a la verdad, nos guía a Cristo, nos guía a la salvación. Cristo la salvación. 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Él acomoda las cosas. ¿Quién? El Espíritu Santo. 14, léalo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Si alguien toma la Santa Cena sin bautizarse, no entiende. Es un natural. Llegó del mundo, estuvo en la discoteca ayer, en la parranda, en el desvelo por el alcohol, y hoy viene porque su mamá lo trajo y de repente dicen, tomen la Santa Cena, el hermano pasa ingenuo, le ponen y agarra la copita y se la toma. Le estamos haciendo un gran daño, porque el que no discierne, escuche, el que no discierne el cuerpo de Cristo y come y bebe indignamente, él será sancionado fuertemente. Ahora estoy explicando esto sin alterar la palabra. Literalmente, aquel que no tiene el Espíritu Santo no percibe las cosas del Espíritu de Dios. Hay una coma, siga leyendo conmigo, porque para él son locura. Oiga, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y ese va a decir, ¿una copa? ¿Un pan Bimbo? ¿Y esto qué? ¿Tan locos acá? Bien que les lavan el cerebro, no entiende. Mira, el pastor les hace tomar esa cosa. Y no lo entiende, no lo comprende. Por lo tanto, hermanos, lea el versículo 15. Esto es por lo tanto. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Ahora, usted no tenga un disgusto con la palabra juzga. Ese es el término correcto. Discierne, sabe distinguir, juzga las cosas. Pero él no es juzgado de nadie. Versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora yo sé por qué tomo la Santa Cena. Vaya por favor al capítulo 11 y vaya al versículo 27. En el 23 al versículo 26 nos habla de la Santa Cena. Pero vamos a leer el 27. Miren lo que dice, 1 Corintios 11, 27. De manera que cualquiera que come este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, miren lo que pasa. Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. La Iglesia Católica da la hostia y creen que por haberse bautizado, disculpen si hay alguien, yo sé que hay algunos que son católicos hoy acá entre nosotros, lo digo esto con respeto, creen que por el hecho de haber sido bautizado de bebé, de niño por el pecado original, ya pueden comer la hostia, pero no es así. Usted tiene que de grande, de adulto, bautizarse. Reconocer que es un pecador, que solo por Cristo hay perdón de pecados, que su papá no le va a llevar al agua, ni su mamá, ni el padrino de bautizos. Usted, sin necesidad de nadie, usted va a ir a las aguas, va a bajar a las aguas y va a decir, yo me arrepiento. Hay confesión de pecados. En un bebé no hay confesión de pecados, hermanos. ¿Me doy a entender o no? Ahora, fíjese bien. De manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Alguien que no se ha bautizado no está en compromiso con el Señor. Por lo tanto, no ha recibido al Espíritu Santo, no discierne las cosas espirituales. Verso 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Verso 28. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir, oiga bien, sin discernir el cuerpo del Señor. Esto es interesante, ¿no? Y usted lo acaba de leer, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu porque para él son locura. Ahora, el espiritual juzga, discierne todas las cosas. Y es el versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Quién discierne, hermanos? ¿El hombre natural o el espiritual? Por eso un bautizado que ya ha recibido el Espíritu Santo puede discernir. Tiene comunión.
Y es por eso que en la iglesia pudiera ser un poco denigrante para alguien, o sea, que le hacen acepción. Y cuando decimos, si alguien no está bautizado, pero yo le hago bien a ese no bautizado. Si alguien no está bautizado, por favor, no tomen la Santa Cena. Le hacemos un favor. Porque miren lo que pasa. 30. Cuando alguien lo toma sin saber, disculpen el término, qué onda con la Santa Cena, miren lo que pasa. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes. Y muchos duermen. O sea, llegaron hasta morirse porque sufrieron literalmente el juicio de Dios. 31. Si pues nos examináramos a nosotros mismos, ¿qué hace el que juzga las cosas, el espiritual? Se examina, se juzga. Dice, yo pequé, yo hice esto, yo hice lo otro. Señor, abro un juicio, yo mismo abro un juicio de este caso y durante, al menos acá en esta iglesia, cada mes tomamos la Santa Cena. Durante este mes, Señor, yo estuve practicando cosas malas. Estuve así, 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 así. Y Señor, miren lo que dice el versículo 32. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. 33. Así que hermanos míos, cuando se reúnan a comer, espérense unos a otros. Y el 34 ya habla de instrucciones. Aquí quiero avanzar. Cuando usted abre un juicio de usted mismo y usted le dice, Señor, yo pequé, usted está yendo a su abogado. Y le dice, Señor Jesucristo, tú eres el único que me puede perdonar de lo que yo hice. Abrí este juicio para que tú seas mi abogado, antes de que yo sea juzgado con el mundo. Eso es lo que está diciendo la palabra. Tú vas a ser juzgado con el mundo, literalmente. Al mundo le va a ir cruel en la ira de Dios. Y el Señor dice aquí en este versículo, serás quitado para que seas castigado como uno allá del mundo. Pero los que son míos, no hay necesidad de castigarlos como el mundo, si ellos se ponen a cuentas en la Santa Cena. Él distingue las cosas que hizo bien y las que hizo mal, porque el Espíritu se las revela a sí mismo. Pero el que no lo puede, porque el Espíritu no le convence, no le entristece, no le redarguye, no lo pone ahí inquieto, decir, he fallado al Señor, debo de pedirle perdón y ponerme a cuentas. Que eso es lo que hace el bautismo, queridos hermanos. Nos trae el Espíritu Santo. Amén. No sé si estamos comprendiendo eso en esta noche. Ahora, voy cerrando con esto. Estos son los beneficios. Somos injertados en Cristo, tenemos comunión con Cristo, tenemos la remisión de nuestros pecados. Escuche lo siguiente, venimos a ser una familia con Cristo y también podemos gozar de la comunión con Cristo al tomar la Santa Cena. Cuando usted toma la Santa Cena tiene comunión con Cristo. Eso no es cualquiera, hermanos, solo el bautizado. Ahora, para concluir, termino con este punto que es regeneración del corazón. Cuando usted se bautiza, el Espíritu Santo viene y le regenera. Todos nosotros antes de la regeneración no tenemos inclinación por las cosas de Dios. No tenemos deseos de Él, no lo queremos en nuestro pensamiento. Pero una vez que usted se bautiza, el Espíritu Santo empieza a depositar deseos acerca de Él. Empieza a depositar pensamientos acerca de Él. ¿Cuándo pasa esto? Cuando usted se bautiza. Es su regeneración. Usted ya no está solo en la batalla. Usted ahora tiene al Espíritu Santo. En otras palabras, el término regeneración se usa en la teología para referirse al primer paso de la nueva vida, que es el nacimiento, pero otros lo usan para la nueva vida que comienza con el nacimiento. Entonces, quiero decir, es el paso que damos para el nuevo nacimiento, pero son los pasos que damos después del nuevo nacimiento. Eso es la regeneración. Y con esto yo les quiero animar, hermanos. No olviden que el Espíritu Santo, déjeme ver, no está en mi bosquejo, pero vaya conmigo, creo que es 2 de Corintios capítulo 9, si no mal recuerdo. Ya les digo la cita, si no es que es capítulo 10.
Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 9 y versículo 10. Voy a leer. 2 Corintios capítulo 7, versículo 9 y versículo 10. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fueron contristados para arrepentimiento. Miren lo que hace el Espíritu Santo. ¿Contristado para qué, hermano? Esto no lo puede tener el hombre natural. Solo aquel que se ha bautizado y tiene el Espíritu Santo. Siga leyendo. Porque han sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padezcan por nuestra parte. Verso 10 y finalizamos ahí. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Por eso, hermanos, yo les animo a todos ustedes, de verdad, bautícense los que no se han bautizado. Los que ya se bautizaron, yo les animo, recuerden su bautizo. En la próxima clase hablaremos del bautismo del Espíritu Santo, que no es lo que se ha enseñado a partir del siglo XX. Ese bautismo de abrir tu boca y recibir lenguas y todo lo demás. Ahora, concluyo con esto. Hace un tiempo atrás yo decía que la diferencia entre el bautismo que nosotros recibimos con el bautismo que hoy en la doctrina está enseñando muy falsamente es lo siguiente. La doctrina neopentecostal muestra que nosotros recibimos la capacitación del Espíritu Santo con dones y ahora tenemos que hacer obras para el Señor y vivir una vida de esa manera ocupada para llevar más personas a Cristo, de la cual yo digo está correcto, pero no es lo primordial. El bautismo del Espíritu Santo en realidad es para una cosa tan importante, que el Espíritu Santo nos prepare y nos guíe para llegar hasta Cristo, al conocimiento de Él. Entonces en esto también no dudo que el Espíritu Santo nos capacita con dones. Hemos hablado de los dones en esta iglesia. Hemos dicho que cada uno ministre conforme a la capacidad y la gracia que el Señor le ha dado a los hermanos. Claro que creo en los dones que Dios nos ha dado, lo creo. Pero, en primer lugar, ¿por qué el Espíritu Santo se llama Espíritu Santo? Como lo hemos dicho en términos anteriores o en pláticas anteriores. No significa que al llamarse Espíritu Santo, el Padre no sea Espíritu y Jesucristo no sea Espíritu. Claro que lo son. Y no significa que el Padre no sea santo y que Cristo no sea santo. Se llama espíritu porque hay muchos espíritus, el espíritu de error, el espíritu de inmundicia, el espíritu del anticristo. Y se llama santo porque de esa manera tú te das cuenta y lo identificas, que no es el espíritu de error, que no es el espíritu del anticristo, que no es el espíritu de inmundicia, sino es literalmente la tercera persona de la Trinidad de Dios. ¿Cuál es su trabajo? Prepararte, equiparte para conocer a Cristo y para llegar a la salvación. Amén. Entonces yo espero que esta plática haya sido de mucha bendición. Vamos a ponernos de pie, se los agradecemos y oramos al Señor. Oremos. Padre, te damos gracias. Yo le animo a que usted ore dándole gracias al Señor porque quizás hace unos meses atrás usted se bautizó, quizás hace unos años atrás usted se bautizó. Yo le pido, simplemente dígale gracias, Señor, porque pensaste en instituir una marca, un nuevo